Reciclado ambiental. ¿Qué es el reciclaje? Vivimos en una sociedad consumista y el ser humano actual satisface sus necesidades adquiriendo los productos que necesita, ya sean alimentos, ropa o cualquier tipo de objeto material. Los productos que compramos normalmente vienen envasados, empaquetados o embolsados, por lo que, además del propio producto, nos llevamos plástico, papel, cartón y otros materiales de embalaje que no tienen mayor utilidad y simplemente los desechamos. Con el paso del tiempo los productos también tienen que ser reemplazados, bien porque su vida útil ha llegado a su fin o bien porque se han deteriorado, estropeado o simplemente no los necesitamos más. Con todo lo anterior se genera una gran cantidad de basura, residuos de toda clase, que si se liberan al medio ambiente producen un auténtico problema de contaminación y afectan negativamente a los ecosistemas. En la actualidad, la sobreexplotación de los recursos naturales hace que sean cada vez más escasos y la superpoblación que padece el planeta hace que la demanda de recursos sea cada vez mayor. Con cada vez menos recursos y más población, ¿qué haremos en el futuro para sobrevivir? Para poder adquirir conciencia hay que tener una noción clara y concisa sobre el tema a sensibilizar. En este caso hablamos del reciclaje y explicaremos de una forma sencilla lo que se entiende por reciclaje. Definición de reciclaje. El reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos productos o en recursos materiales con el que fabricar otros productos. De esta forma, los residuos se someten a un proceso de transformación ecoambiental para poder ser aprovechados en algún proceso de fabricación, reduciendo el consumo de materias primas y ayudando a eliminar residuos. Es importante diferenciar entre reciclar y reutilizar, siendo esto último el aprovechamiento de un determinado objeto para otro uso, sin necesidad de someterlo a un proceso físico-químico de transformación. Por ejemplo, utilizar una botella como florero o hacer una cartera con un viejo pantalón vaquero. Mientras que el reciclaje implica la transformación de los residuos, mediante procesos que convierten esos desechos en un producto o material nuevo. Beneficios del reciclaje. Cuando hablamos de reciclaje, hablamos de preservar el medio ambiente, el entorno en el que vivimos. Es importante no pensar solamente en nosotros, sino en el mañana, en el futuro de las generaciones que vendrán. Si descuidamos el planeta y lo destruimos, ¿qué quedará para nuestros hijos? Hay que pensar en el futuro de la especie humana, en dejar un mundo mejor para que ellos puedan cuidarlo, conservarlo y sobre todo amarlo. El reciclaje es una herramienta útil producto de la conciencia responsable, la cual nos proporciona una idea de cómo contribuir y aportar ese granito de arena a la construcción de un mundo mejor, de un mundo donde se respete el medio ambiente y se ayude a preservarlo. Si aún no tienes la costumbre de reciclar, todavía estás a tiempo de empezar. Los que aún no reciclan se preguntan, ¿qué gano yo reciclando? No solo tú, todo el planeta se beneficia de ello. A continuación, enumeraré los principales beneficios del reciclaje. Listado de beneficios de reciclar. Estos son algunos de los efectos beneficiosos que tiene el reciclaje. Permite ahorrar energía de forma significativa. Es menos costoso reciclar un material que fabricarlo desde cero, como ocurre por ejemplo con el vidrio. Reciclar ayuda a evitar la explotación de los recursos naturales. El reciclaje hace posible que los materiales originales puedan ser aprovechados con un nuevo uso, sin que sea necesario volver a usar recursos naturales para fabricarlos. Se evitan los métodos de extracción de recursos naturales, que son invasivos y contaminantes. El reciclaje permite no sustraer nueva materia prima para fabricación y se puede simplemente reciclar la materia existente. Se reduce la contaminación, proporcionando una atmósfera más limpia. Reciclando ayudamos a reducir el daño producido al medio ambiente. Se conserva el medio ambiente ya que permite reducir la cantidad de desechos sólidos que llegan a los vertederos. Esto hace posible que los vertederos ocupen menos espacio e incluso puedan llegar a cerrarse, evitando el impacto negativo que causan sobre el medio ambiente. Permite alargar la vida útil de los vertederos, ya que se llenan a un menor ritmo evitando que se abran más vertederos. Si depositamos los desechos que generamos en el contenedor correspondiente para que sean reciclados, se reducen los costes de recolección y clasificación de los residuos, ya que son las personas las que ayudan a realizar dicha labor.
En algunos centros de reciclaje ofrecen una compensación económica por llevar material reciclable, como latas y botellas de plástico, por lo que puedes obtener un pequeño ingreso extra reciclando. Tipos de reciclaje. El reciclaje es un factor muy importante para la conservación del medio ambiente, que aporta interesantes beneficios. Los desechos generados se procesan y se transforman para obtener materias primas que pueden ser utilizadas en nuevos procesos de fabricación. De esta forma, el reciclaje contribuye a eliminar los residuos generados, a ahorrar en los procesos industriales y a reducir la explotación de los recursos naturales. Por todo ello, resulta muy positivo tanto para la sociedad como para el medio ambiente. Tipos de reciclaje según el material. ¿Te has preguntado alguna vez cómo son los diferentes tipos de reciclaje de acuerdo con los materiales que existen? Cada material pasa por un proceso de reciclaje diferente y en este artículo hablaremos brevemente sobre el tipo de reciclaje al que se somete cada material. Reciclaje de plástico. El plástico es un material no biodegradable, que tarda más de 200 años en degradarse cuando se libera en la naturaleza. El proceso de reciclaje del plástico consiste en recolectarlo, hacer una selección y clasificarlo. Posteriormente se limpia y se trocea para finalmente fundir. Este luego se utilizará como materia prima en la fabricación de nuevos objetos de plástico. Reciclaje de papel. El papel sí es un material biodegradable, pero como es uno de los materiales más utilizados en todo el mundo, es muy conveniente reciclarlo en lugar de obtenerlo de su fuente natural, la madera de los árboles. En el proceso de reciclaje del papel, este se tritura y se somete a tratamientos para disgregar las fibras de celulosa que lo forman y convertirlo en pasta de papel, que se utiliza como materia prima en el proceso de fabricación del papel. Reciclaje de vidrio. El vidrio es probablemente el material que mejor se adapta al reciclado ya que puede ser reutilizado y procesado una cantidad infinita de veces. Cuando el vidrio es sometido al proceso de reciclaje se ahorra hasta un 30% de la energía necesaria para la producción de vidrio nuevo. Reciclaje de baterías y pilas. El reciclaje de baterías y pilas resulta muy importante para el cuidado del medio ambiente, ya que generalmente estas son fabricadas con materiales contaminantes como metales pesados y otros compuestos tóxicos que son muy nocivos y se liberan en la naturaleza. Al reciclarlos se evita el peligro de que lleguen al medio ambiente y se ahorra en los procesos de fabricación. Reciclaje de aluminio. El aluminio es un metal muy utilizado cotidianamente en cualquier ámbito, principalmente en el papel de aluminio, latas y envases y en la construcción. El reciclaje de este mismo resulta sencillo, ya que consiste en fundir el aluminio y purificarlo para ser utilizado nuevamente. Contenedores para el reciclaje. Ya hemos hablado sobre los muchos beneficios del reciclaje y por qué es tan importante reciclar los desechos que generamos. Pero no sirve hacerlo de cualquier forma, es importante separar antes de reciclar. Esto quiere decir que debemos separar los residuos según su categoría y depositarlos en el contenedor correspondiente, para que cuando lleguen a la planta de reciclaje puedan ser procesados correctamente. Los diferentes contenedores para reciclar se identifican según su color y cada color representa un tipo de material. Esto resulta muy útil en los núcleos urbanos, donde la existencia de diferentes contenedores facilita que la población pueda contribuir a conservar el medio ambiente reciclando los residuos que produce. Colores de los contenedores de reciclaje. A continuación, veremos los diferentes contenedores de reciclaje que existen según su color. Contenedor azul. El contenedor azul es el correspondiente para depositar papel y cartón. Este tipo de contenedores está diseñado para almacenar cualquier tipo de cartón procedente de cajas, envases de cartón y cualquier tipo de papel como periódicos, revistas, documentos, folletos, papeles de envolver, pancartas de publicación, entre otros. Es importante plegar las cajas de cartón antes de depositarlas en el contenedor azul para que ocupen el menor espacio posible y den cabida a más material para reciclar. Contenedor amarillo. El contenedor amarillo es el adecuado para reciclar plásticos, latas y envases. En este tipo de contenedores se debe almacenar todo material que esté hecho a base de plástico, como botellas de plástico, envases de alimentos, bolsas de plástico, bricks de leche, etc.
También las latas de conserva y de refrescos deben depositarse en el contenedor amarillo. Contenedor verde, iglú. El contenedor verde, también conocido como iglú verde, es el destinado para depositar vidrio. En esta categoría deben reciclarse las botellas de vidrio, tarros, trozos de espejos y cristales rotos, entre otros. En esta categoría no entran los materiales como la cerámica o la porcelana, tampoco hay que depositar metales ni plásticos. Antes de tirar una botella o tarro de vidrio al contenedor verde hay que quitarle el tapón y reciclarlo en el contenedor correspondiente según sea de metal, de plástico o de corcho. Contenedor naranja. El contenedor naranja sirve para reciclar restos orgánicos. Estos se utilizan exclusivamente para el almacenamiento de materia orgánica y en caso de no disponer de este contenedor debe utilizarse el contenedor gris. Contenedor rojo. El contenedor rojo es más especial, no se suele encontrar en los núcleos urbanos con frecuencia, y es el destinado a contener residuos tóxicos y peligrosos, como desechos hospitalarios o baterías. Cuando se habla del contenedor de color rojo, principalmente se están hablando de desechos peligrosos. Entre los desechos que se incluyen en esta categoría se encuentran, desechos hospitalarios, baterías, pilas, insecticidas, aerosoles, aceites o productos tecnológicos. Contenedor gris. El contenedor gris es el destinado a contener la basura doméstica y residuos que no encajan en las otras categorías. También se utiliza para depositar los residuos orgánicos cuando no hay un contenedor naranja disponible. Ahora que ya sabes cómo utilizar correctamente los contenedores para reciclaje, no hay excusa para no hacerlo. Reciclando podemos ayudar a conservar y a proteger nuestro medio ambiente. Gestión integral de residuos. Clasificación. Residuos peligrosos. Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y diagonal o tóxicos, las cuales pueden causar daño a la salud humana y diagonal o al medio ambiente. Asimismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Biosanitarios, son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal, tales como gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas portaobjetos y cubreobjetos, laminillas. Sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. Anatomopatológicos, son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se mueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones, entre otros. Cortopunzantes, son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. Animales, son aquellos provenientes de animales de experimentación,
inoculados con microorganismos patógenos y diagonal o los provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Residuos químicos, son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en fármacos parcialmente consumidos, vencidos y diagonal o deteriorados, son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y diagonal o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los fraudulentos, alterados y sus empaques. Reactivos, son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre. Otros residuos, elemento o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio. Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio. Residuos radiactivos, son las sustancias emisoras de energía predecible y continua de forma alfa, beta o en forma de fotones, cuya interacción con la materia, puede dar lugar a la emisión de rayos X y neutrones. Incluye trazadores y químicos para el tratamiento del cáncer, líquidos de pacientes con terapias a partir de sustancias radioactivas y equipos con fuentes radioactivas. Clasificación por origen. Se refiere a una clasificación sectorial y no existe límite en cuanto a la cantidad de categorías o agrupaciones que se pueden realizar. A continuación, se mencionan algunas categorías. Domiciliarios, urbanos o municipales. Industriales. Agrícolas, ganaderos y forestales. Mineros. Hospitalarios o de centros de atención de salud. De construcción. Portuarios. Radiactivos. Tiempo de degradación de algunos elementos. Tiempo de degradación. Hoja de planta 1 semana. Papel 3 a 4 semanas. Tiempo de degradación. Cáscara de fruta de 3 a 4 semanas. Tiempo de degradación. Tela de algodón 1 a 5 meses. Tiempo de degradación. Bolsas de plástico 10 a 20 años. Tiempo de degradación. Lata 100 años. Envases de plástico 500 años. Tiempo de degradación. Pañal desechable 500 años. Llantas de autos 500 años. Pilas 1000 años. Manejo de residuos peligrosos. Residuos peligrosos. Durante las últimas décadas ha surgido una gran preocupación ambiental y de salud por los problemas que originan los residuos, principalmente los denominados peligrosos. Esta preocupación, que nació en los países con mayor desarrollo económico, obligó a encarar problemas de contaminación del medio. Gestión de residuos. Se entiende por gestión, el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos el destino final más adecuado. Gestión interna. Operaciones de manipulación, clasificación, envasado, etiquetado, recogida, traslado y almacenamiento dentro del residuo. Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos. A. Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o que dificulten su gestión. B. Envasar y etiquetar los recipientes que contenga residuos peligrosos en la forma que reglamentariamente se determine. C. Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de estos. D. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos, la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. Los residuos químicos exigen el cumplimiento de especiales medidas de prevención por representar riesgos para la salud o el medio ambiente. Por este motivo se debe tener una atención especial a la hora de manipularlos,
Identificarlos y envasarlos una vez que sean empleados para su posterior eliminación, pues si esta identificación es incorrecta, puede constituir un riesgo adicional a los ya propios de la actividad del laboratorio. Envases. Los envases destinados a contener los residuos están fabricados principalmente de materiales termoplásticos. Los productos utilizados más corrientemente son el polietileno, el cloruro de polivinilo, PVC, y el polipropileno, en forma de polímeros puros o copolímeros con otras resinas. A estos productos se les adiciona plastificantes, estabilizantes, antioxidantes, colorantes o reforzadores, todo ello para mejorar las propiedades físico-químicas. Etiquetado. Almacenamiento. Los residuos hasta ser almacenados en el almacén temporal permanecerán en los laboratorios, preferentemente en el suelo, en casos determinados, sobre recipientes apropiados, cubetos, bandejas, etc., para la recogida de posibles derrames, en lugares que no sean de paso para evitar tropiezos, y alejados de cualquier fuente de calor. Una vez en el almacén temporal, no podrán almacenarse en la misma. Normas de bioseguridad para la manipulación de residuos químicos. Antes de añadir cualquier tipo de residuo a un envase, asegurarse de que el envase es el correcto y está debidamente etiquetado. Los envases deberán permanecer siempre cerrados y solo se abrirán el tiempo imprescindible para introducir algún residuo. Si se duda en la clasificación de algún residuo, así como de posibles reacciones, situarlo en un envase por separado. No mezclar. El vertido de los residuos en los envases correspondientes se ha de efectuar de una forma lenta y controlada. Esta operación será interrumpida si se observa cualquier fenómeno anormal, como la producción de gases o un incremento excesivo de la temperatura. Una vez acabada la operación se cerrará el envase hasta la próxima utilización. De esta forma se reducirá la exposición a los residuos generados, así como el riesgo de posibles derrames. Siempre debe evitarse el contacto directo con los residuos, utilizando los equipos de protección individual adecuados a sus características de peligrosidad. Los residuos de los cuales se desconozcan sus propiedades deberán considerarse como peligrosos, tomando las máximas precauciones. Todos los laboratorios deberán tener las fichas de datos de seguridad de los compuestos químicos utilizados para ser consultadas. Se recomienda no manipular residuos en solitario. Los envases no se llenarán más del 80% aproximadamente de su capacidad, con la finalidad de evitar salpicaduras, derrames o sobrepresiones. Una vez llenados hasta el 80%, cerrar y trasladar al almacén temporal para su recogida. No mezclar residuos líquidos inmiscibles. La existencia de varias fases dificulta su tratamiento posterior. Los residuos sólidos nunca se compactarán. El transporte de envases de 30 litros o más se realizará en carretillas para evitar riesgos de rotura y derrame, así como lesiones físicas causadas por sobreesfuerzos. Etapas para la implementación de un plan de gestión de residuos. Modelo de gestión ciclo continuo PHVA. Planificación de la gestión diagnóstico. Cantidad y frecuencia de generación. Caracterización de residuos. Clasificación de residuos generados. Lugar en el que se generan. Causas de generación de residuos. Almacenamiento, descripción del lugar, identificación, presentación y medio para realizarlo. Costos actuales de manejo y empresas encargadas. Técnicas actuales de aprovechamiento. Tratamiento actual dado a los residuos. Legislación aplicable. Implementación y operación. Minimización. Separación en la fuente y presentación diferenciada. Transporte.
Almacenamiento temporal. Aprovechamiento. Tratamiento. Disposición final. Planes de contingencia. Divulgación y sensibilización.